Buenas tardes, mi nombre es Milena Pulido. Hoy les voy a presentar el trabajo colaborativo de la materia Caracterización de contaminantes atmosféricos. Nosotros pertenecemos al grupo 31. El trabajo se llama Evaluar fuentes de contaminantes. Se lo presentamos al tutor Lersen Andrés Flores. El trabajo está presentado por Iván David Álvarez, Fabio Andrés Fuentes y quien les habla, Milena Pulido. Nuestra fuente fija es la industria del ladrillo, ahí como lo podemos ver. La industria del ladrillo, su ubicación es en la India. El proceso de la industria del ladrillo en la India. Entonces, el primer proceso es la exploración de la arcilla. Se extrae la arcilla de la cantera utilizando generalmente la pala y la pica. En otros casos se utiliza pues maquinaria pesada. De allí pasamos a la preparación del fango. Para la preparación del fango se deben eliminar los terrones de arcilla, los que son muy grandes, manteniendo una granulidad muy fina, adicionando agua para obtener un fango homogéneo. De allí pasamos al moldeado de adobe, que para ello se utilizan un molde de madera y ahí en él se va obteniendo su figura. De allí pasamos al corte de ladrillo en el fango para que cada uno quede con su consistencia. De allí los pasamos a un patio donde los dejamos secar en temperatura del medio ambiente. De allí los pasamos a los hornos. De allí pasamos a la preparación de la quema inicial con el calentamiento del horno. Para la cocción del ladrillo se debe mantener una temperatura entre los 800 grados centígrados y los 900 grados centígrados. Después de allí sacamos el ladrillo ya del horno, lo pasamos a los patios de almacenamiento de ladrillo para allí hacerle la entrega a su cliente. El tipo de consumo de combustibles o de sustancias químicas implicadas en este proceso, que es la industria del ladrillo, sería el principal tipo de combustible utilizado para la fabricación de ladrillo es el carbón, la leña. También se utiliza el estiércol seco, el bagazo de la cáscara de arroz y otros residuos agrícolas que se utilizan para cocer el ladrillo. Les voy a presentar el listado de contaminantes atmosféricos que son emitidos por la fuente, que pues sería la fuente de, de la quema, se puede decir que el ladrillo. Entonces el primero que se utiliza es el material particulado. Después se presenta el monóxido de carbono. Pasamos al dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, el ozono y el ozono. Los estándares de emisión admisibles aplicables son que el decreto 948 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente, el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, artículo 4, actividades especialmente controladas. Entonces son las siguientes: las quemas de bosques natural, de vegetación protectora y demás quemas abiertas que están prohibidas, la quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor, la quema de industrias o comercial de combustibles fósiles, las quemas abiertas controladas en zonas rurales, la incineración o quema de sustancias de residuos, desechos tóxicos peligrosos, la actividad de industrias que se generan, las canteras y las plantas trituradoras de material de construcción. De allí vamos a pasar a los métodos de medición que se utilizan para este proceso, que sería el muestreo isocinético, el muestreo en la fuente, los factores de emisión y por último balance de materiales. De allí pasamos a los contaminantes generados en la elaboración del ladrillo. Entonces vamos con los contaminantes, los estándares de emisión según la norma, los valores de emisión en la elaboración del ladrillo. El único contaminante que podemos trabajar acá es el material particulado, porque los demás contaminantes no se aplican. Entonces, la actividad de calcinación y secado en industrias de minerales se encuentra catalogado según la resolución 909 del 2008. La industria del ladrillo y los productos relacionados con la arcilla solo se incluyen los calcinadores y secadores de material prima antes de cocinar el ladrillo. Teniendo en cuenta los resultados mencionados en la tabla, es posible identificar cómo contaminantes principalmente generados en la elaboración del ladrillo, el material particulado, el cual según la norma debe estar en un rango menor de 0,5 kilogramos sobre hora, y según los
Resultados arrojados en la ladrillera de la India genera un 0,1 kilogramos por hora del material particulado, cumpliendo con los estándares regidos por la normatividad colombiana. A continuación se evidencia la comparación de rangos según la normatividad legalmente vigente y los valores generados en la industria ladrillera de la India. En esta tabla podemos observar que realmente la industria de ladrillo en la India sí cumple con los estándares ambientales, porque dice que tiene que tener un rango menor de 0,5 y pues acá presentamos que se obtiene un rango de 0,1. Las conclusiones que presentamos por este trabajo es que obtuvimos conocimientos de cómo es el proceso de elaboración del ladrillo en cada uno de sus procesos hasta su terminación, puesto que pues es un proceso que no todos lo conocemos muy bien. Reconocimos conocimientos de los cuales son las emisiones contaminantes que se produce la elaboración del ladrillo en la India. Identificamos el tipo y consumo de combustibles o de sustancias químicas implicadas en los procesos. El principal tipo de combustible utilizado en la fabricación, pues como ya lo habíamos mencionado, es el carbón, la leña, el estiércol seco, el bagazo de la cáscara de arroz y otros residuos agrícolas. Reconocimos el listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente de elaboración de ladrillo en la India y obtuvimos conocimiento de cada uno de los métodos de medición de elaboración de ladrillo. Y por último, se evidencia la comparación de rangos según la normatividad legalmente vigente y los valores generados en la industria ladrillera de la India. Teniendo en cuenta los resultados mencionados en la tabla, es posible identificar como contaminantes principalmente generados en la elaboración de ladrillo el material particulado, el cual según la normatividad debe estar en un rango menor de 0,5 kilogramos sobre hora y pues este nos presenta solamente un 0,1% de este contaminante, entonces lo que nos genera que está cumpliendo con los estándares regidos por la normatividad colombiana. Presentamos las referencias bibliográficas que se utilizaron para la terminación de nuestro trabajo. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por todo.